Todos los gobiernos de derecha que han estado desde que terminó el gobierno de la Revolución Ciudadana han sido los encargados de quererle echar la culpa absolutamente de todos los males en cuestión de la inseguridad de la Revolución Ciudadana. Incluso hasta el propio gobierno de Novoa dice, no, es que con ellos empezó todo, con ellos empezó todo. Nosotros nos preguntamos cómo hubiera sido si Correa hubiera llegado con el mismo discurso, decir de que cuando recibió un país en quiebra, ferias bancarios, inseguridad, crisis. ¿Qué hubiera sido? No, todo es culpa de ellos, todo es culpa de ellos. No, se puso a trabajar y cambió la realidad. Tanto fue así esa buena administración que hasta el día de hoy siguen esos grupos de derecha tratando de opacar toda esa obra social, esa obra pública, porque es difícil que ellos vayan a querer invertir el presupuesto del Estado en el Estado que le corresponde. No, se lo roban, se lo llevan, no sabemos qué hacen. Pero bueno, aquí Verónica Arias, parlamentaria, manifiesta que en este video, como dicen en la información, explica, aplasta y termina los datos, no cuentos, los mitos, de que todo fue culpa de Correa, de que Correa tenía un acuerdo con los narcos y tantas otras tonterías creadas por los medios para convencer a los débiles y repetirlo hasta que suene como verdad. Y eso es lo que ha pasado, los medios de comunicación, no, en el gobierno de Correa, en el gobierno de Correa. Cada vez que tú escuchas algo, siempre dicen, es que Correa, es que la educación está, es que Correa, es que la salud, es que Correa. Es que lo que pasa que los grupos delincuenciales es que Correa. Todo se va a la gente hacia allá. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación te han metido esa idea. Pero no es la realidad. Se olvidan de que hay gobierno de Novoa, gobierno de Lazo, gobierno de Moreno. No, Correa. Todo el mundo se encariñó y se enclavó en Correa. Se olvidaron de León Febres Cordero, se olvidaron de Yamil Maguad, se olvidaron de todos los gobiernos. Al parecer este país empezó con los gobiernos en el gobierno de Rafael Correa. Es interesante, amigos. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver, amigos, en este video. Hola, hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a su espacio Región Network News. Bueno, escuchemos en sí este pequeño reportaje que realiza Verónica Arias. ¿Quién es el responsable de la violencia e inseguridad que vivimos? Para cierta prensa, pseudoanalistas y políticos movidos por intereses, sesgos y odios, existe un solo culpable. Pero sin duda la primera responsabilidad, la primera culpa la tiene el gobierno de Rafael Correa. Dicen, bueno, es indignante escuchar a todos estos periodistas, ¿no? Todo Correa, todo Correa. Pero ya han pasado casi 10 años. 10 años y no han hecho nada. Nada. Se supone que, recuerden el gobierno de Lazo que dijo, no, nosotros venimos a cambiar, somos la opción para mejorar todo. Sí, bueno, Moreno dijo que él había salvado al país. ¿Salvado de qué? No sabemos. Lazo dijo que venía a cambiar porque él sí sabía, era el capaz. Tampoco hizo nada. Novoa también va por lo mismo. Ellos son el brazo político de la mano, clarísimo. Sin embargo, analicemos detenidamente sus argumentos. 1. Acuerdos de apoyo a los grupos de delincuencia organizada. No voy a decir que fue él el que sembró la semilla, pero ahí está Novoa también. Empezó a en la misma situación. Grupos. Uno de los argumentos es que el gobierno del presidente Correa supuestamente se alió y promovió grupos delictivos. Sin embargo, en 2016, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, más conocida como DEA, condecoró al gobierno de la Revolución Ciudadana por sus excelentes resultados en la lucha contra la... Ahora, yo les pregunto a ¿ustedes han escuchado alguna condecoración o algún premio que se ha dado a las autoridades sobre la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra todo esto, contra la inseguridad del país, de organismos internacionales? No, más bien nos dicen, cuidado, vayan a ir a ese país, nos ponen en los primeros lugares de los países más inseguros, de mayores exportadores de todo tipo de alcaloides. Entonces, amigos, pero en el gobierno de Correa sí hubo eso, sí hubieron premios, incluso al propio Serrano, que ahora dicen que él es el que habría abierto. No, es que lo que pasa es que los de la derecha siempre van a tratar de culparle todo a Correa y se van a olvidar de Lazo, se van a olvidar de
se van a olvidar de Moreno porque son de la misma troncha. Entre ellos mismos están tapándose las corrupciones que incluso han sido denunciadas por lo mismo que ellos acusan. Entre los que se resalta la desarticulación de más de 300 bandas en la y 29 organizaciones criminales. También se capturó a alias Fito, alias Junior y Rasquiña, que luego fueron liberados en los siguientes gobiernos. Gobierno de Moreno, gobierno de Lazo fueron liberados. Y el gobierno de Correa, perdón, el gobierno de Noboa, se escapó uno de los mayores, Fito, y que hasta ahora no lo encuentra. ¿No? Es interesante, ¿no? De eso nada se dice. Y también se omite el cierre del Ministerio Coordinador de Seguridad, del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, que dio carta abierta para que el crimen organizado actúe sin control. ¿Qué nos han dado ahora? Lo que nos dan es un famoso plan Fénix que supuestamente va a ayudar y lo único que ha servido de pretexto, ya, o sea, no dicen vamos a invertir en una institución, vamos a abrir otra institución para ayudar a la investigación, a qué sé yo, para mejorar la seguridad. No, ¿cómo vas a invertir en el sector público? Jamás. No, te tenemos un plan, como dijo, ¿qué dijo Lazo? Aquí te tengo un plan, pero es secreto, no te lo voy a decir. Es un plan de seguridad que va a ayudar a acabar con la inseguridad del país. ¿Qué dice Novoa? Aquí te tengo el plan Fénix. Y que lo único que ha servido son como pretextos para sacarle más impuestos a la gente y aprobar leyes para el favor de los grupos de derecha, los grupos privados. En 2022, Patricio Carrillo, el hombre encargado de la seguridad del país en el gobierno de Moreno y de Lazo, admitió que en el gobierno del presidente Correa los resultados en materia de seguridad fueron exitosos y que lamentablemente en el gobierno de Moreno se realizaron recortes en esta área tan sensible. Si todo funcionó bien, si todo funcionó mal, no sé, pero en términos generales los resultados sí son mandatorios y eso creo que era un tema de fortaleza y había que fortalecer. Ok, ¿por qué nunca te sacan esto? ¿Por qué nunca tú ves en los medios de comunicación las cifras donde muestran que los niveles de seguridad eran totalmente bajos en el gobierno de Correa y con estos últimos 3 gobiernos prácticamente se han disparado por las nubes? Lo interesante es como ustedes ven aquí, los Carrillos pues salió a decir que Correa, que son los malos porque le sacaron su mala administración, se recordarán con el caso de la policía de María Bernal. Pero claro, como ya se vieron que no podían hacer, que no pueden administrar, peor no tienen el apoyo de un gobierno que solo le interesa es llenarse los bolsillos y no apoyar a la sociedad, entonces ya empezaron a hablar mal del gobierno de Correa, pero en su momento decían, sí, no, se ha hecho todo, había que continuarlo. ¿Por qué no lo continuaron? ¿Por qué no mantenieron ese discurso? Esa es la pregunta. Y no hay cómo desconocer esos asuntos. Tal vez la mala decisión fue aplicar una política de austeridad donde no se debía. Lo que hizo Moreno. La salida de la base de Manta. La salida de la base de Manta. Los Estados Unidos tenían una base militar en el puerto ecuatoriano de Manta y eso blindó al Ecuador durante 10 años. Este argumento no tiene sentido si comparamos el histórico de muertes violentas en el país. Mientras estuvo la base de Manta, fue de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes y con la Revolución Ciudadana sin la base de Manta fue de 5.8 por cada 100.000 habitantes. Es decir, la violencia disminuyó en un 300%, lo que nos llevó a ser declarados el segundo país más seguro de la región. Entonces, si hubiera sido tan malo, entonces la base de Manta, ¿no creen que, mejor dicho, tan bueno, no creen que se hubieran mantenido esos niveles de seguridad? No, quitaron todo, simplemente eso eran convenios con Estados Unidos. ¿Y por qué si tanto dicen que ha sido tan bueno, por qué no la vuelven a abrir? Entonces ahora ya que han estado ellos aquí en algunos ya desde Moreno hasta ahora, que llevamos 7 años, ¿por qué no lo han vuelto no han hecho un tratado para volverla a abrir? No creo, si tan esencial era, ¿por qué no la han vuelto a abrir? ¿Saben por qué? Porque saben que si la vuelven a abrir, la cosa no va a cambiar. Y les van a criticar y les van a decir, oye, no, es que con la base de Manta todo iba a estar mejor, y se va a caer la mentira. Y así sucesivamente, amigos. Interesante. ¿Ustedes qué opinan? No se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima. Saludos.